inicio a este podcast que estamos con Federico, que lo ideal es, antes de escucharlo, leer el artículo, ¿no? La sociedad del emisor tautológico. Ya el propio título compone ciertos conceptos a tener en cuenta, así que nada, bueno, te saludo, Fede. Vamos a arrancar, primero arrancar por qué el título y esto de tautología, tautológico, si querés explicarlo. Es como esos autores que empiezan a tirar conceptos y te los van reformulando. Bueno, entendemos por emisor. Tal. Claro. No, creo que el valor del artículo va por cambiar un poco la perspectiva de esto del fenómeno de la posverdad, que uno siempre lo ve desde el receptor, como alguien toma un mensaje y lo utiliza para reforzar su visión, cómo se enfoca desde ese lado, digamos, como el que recibe lo acepta o no lo acepta según el interés que tenga. Esto por ahí busca cambiarlo y decir, bueno, pero desde el lado del emisor, desde el lado quién emite un fenómeno posverdadero, un mensaje posverdadero, si se quiere, ¿qué está buscando? ¿Por qué existe el fenómeno? Sí. Bueno, y creo que eso es lo interesante del artículo, en que incluso el objeto de este podcast no va a ser hablar de los que recibimos el mensaje, sino de quien emite un mensaje y cuáles son las herramientas que tiene quien emite un mensaje y el por qué, o sea, el interés, el trasfondo, el entramado de aquel que decide dar un mensaje por ahí posverdadero o de dudosa veracidad, pero en pos de quitar un mayor provecho a algo, ¿no? Sí, totalmente. Y pensar lo que, digamos, definir posverdad como este fenómeno en el que un mensaje no tiene un valor implícito de verdad o de falsedad. Sí. Entonces, hacer que el análisis de si algo es verdadero o falso ya no es válido, sino que lo que se busca es la verosimilitud del mensaje, que pueda parecer real. Para que un mensaje penetre tiene que parecer, tener ilusión de ser verdadero o posible. Antes de que empecemos y desarrollemos mejor estas ideas, algo que uno puede observar es, por ejemplo, en el mundo de la filosofía, la verdad siempre fue un tema a hablar, ¿no? La verdad. En mayúscula. Claro, ¿no? Esto de lo platónico, ¿no? Pensar esa idea ahí inmutable, como que hay una verdad que por ahí nosotros no la conocemos por nuestra propia, no sé, enajenación, qué sé yo, de existir, de la existencia de la cosa, y que con el tiempo grandes sistemas de estructura de pensamiento y política como las religiones han propuesto verdades, ¿no? Según tu religión va a haber una verdad, según tu otra religión va a haber una verdad. Entre ellas, como la verdad tiene que ser absoluta, va a haber fricción. Con el tiempo, y el escepticismo y la relatividad, y quizás más novedoso como nosotros, la posmodernidad, va a poner en duda esto de la verdad con consistencia propia. Y cuando hablamos de posverdad sería ya directamente trascender algo que en realidad nunca existió, que era la verdad, pero sí podemos pensar como lo válido o lo que aceptamos, porque no deja de ser la verdad un conjunto de aceptaciones sociales, como decir, esto es verdad, esto no es verdad, que incluso verdad y mentira no van a ser sinónimo antónimo, sino que va a haber ausencia de verdad, no va a haber mentira, sino va a haber ausencia de verdad. Pero sabiendo que no había una consistencia en la verdad. Vivir en la posverdad sería como un sistema que no existía. Es quitarla de escena, en el sentido de uno cuando piensa en lo que es la idea tradicional de periodismo, por ejemplo, con su objetividad, entre comillas. Sí. El mensaje tenía que ser objetivo, tenía que ser verdadero en el sentido de decir hechos reales. Quizá esa verdad se corrió de escena para darle paso al impacto, a la inmediatez. Esto es lo que vemos hoy con redes sociales o la famosa primicia. Gana el medio que tiene la primicia por sobre el contenido real, y quizá los programas más de análisis, que si bien hoy son pocos, de análisis de cuestiones más sesudas, si se quiere, más profundas, son los más relegados, porque lo que importa es la inmediatez, la novedad, y en este caso el impacto. Digamos, tengamos en cuenta que estamos hablando desde la óptica del emisor, y alguien emite el mensaje para generar un impacto determinado en quien lo recibe.
posverdad, repercusión irían de la mano en esta lógica de decir, por ahí no importa la calidad, la consistencia del mensaje, sino importa dar el mensaje. Exactamente, y por qué este fenómeno se da o por qué el impacto cobra tanta importancia por la lucha política que hay detrás de los mensajes. Hay que tener en cuenta que todo emisor emite un mensaje para favorecer cierto interés, digamos. Lo que uno busca es, digamos, tirar agua para su molino, dicho en criollo, en una arena política. Entendamos política como la disputa de intereses. Puede ser en el campo político tradicional de partido, como también pueden ser intereses económicos, por ejemplo, lo que es el mercado, el marketing, como también puede ser incluso en las relaciones interpersonales. Creo que está bueno distinguir esto y decir... El poder, la política como el poder. Como el poder, y que sobre todo en este ámbito de posverdad se corre un poco la barrera de lo público y lo privado, y lo que vamos a decir en el artículo como el ambiente, este lugar donde todos estos mensajes entran en disputa. Sí. El ambiente es la vida pública como la vida privada. Hay relaciones de poder tanto en la política tradicional como en el mercado, como en las relaciones interpersonales, en los grupos sociales. Entonces, en esta puja por el poder, en este ejercicio del poder, la repercusión va a primar por el contenido, la consistencia del mensaje. Entonces no importa si es verdad o falto de verdad a lo que voy a decir, sino que genera un impacto. Yo genero un impacto y con eso gran parte de la satisfacción o la búsqueda la logro con el impacto. Exactamente, y esto que hablamos fuera del micrófono, de decir, por ejemplo, en un discurso político yo puedo hacer una afirmación sobre mi rival que puede ser falsa, digamos, en los hechos, pero no importa. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que caracteriza a este mensaje? El mentir, si se quiere, mentir deliberadamente, decir hechos no reales que, digamos, la realidad no constata. Yo lo puedo decir deliberadamente, entonces no está ese pudor de decir una mentira, sino que yo puedo mentir deliberadamente para generar un impacto, porque cuando mi rival me desmienta, ya el tema va a estar pasado. Yo puedo haber impuesto otro tema a la agenda. Aparte, lo efímero de la actualidad, ¿no? Que vuelan los temas. Totalmente. Quedan viejos y al quedar viejos ya no va a ocupar espacio. Y a mí algo que me interesa también es que, por ejemplo, no sé, un emisor da un mensaje con poca consistencia, ¿no? Claramente utilizando los recursos y las herramientas que da la posverdad. Después se lo desmiente. Pero si uno tiene en cuenta incluso el artículo que lo pueden ir a leer, que es de Fake News y Brasil, el impacto que tenía una fake news jamás era alcanzado por la desmentida de la fake news. O sea, una fake news llegaba, por ejemplo, a 1000 personas y el desmentirlo llegaba a 150. Y vos decís, ¿cómo luchás contra la fake news que por la propia vorágine de la cotidianeidad queda perdida en el tiempo? Incluso si nosotros pensamos, no sé, las elecciones de Brasil, no pasó ni siquiera un mes de las elecciones de Brasil, y para nosotros ya pasó un año de las elecciones de Brasil. Ya sabemos que, bueno, Bolsonaro va a ser presidente, qué sé yo, el 1 de enero toman el mandato. Pero interesante esto es, utilizo una herramienta que me da la posibilidad de un mensaje con ausencia de verdad, genero el impacto que necesito yo para incrementar mi puja de poder. Y sumado a eso, sé que si me desmienten, va a quedar viejo el tema, entonces va como que pasó. Entonces, ahí lo vemos. La contracara de todo esto es quien recibió el mensaje está reforzando un sistema de valores preexistente. Esto tengámoslo en cuenta. Uno discierne entre los mensajes según la estructura de valores que tiene, sus creencias, sus preferencias adquiridas socialmente. Y ahí hay una diferencia de escala enorme entre el mensaje verosímil, la fake news, y el mensaje, digamos, verdadero constatado con hechos. La primera es una cuestión de magnitud, de escala. Cualquiera puede generar una fake news y no cualquiera puede generar una noticia verdadera. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo, lleva costos, es buscar, cuando al contrario cualquiera tiene al alcance el generar una fake news y la puede hacer viral, incluso con medios pagos. Sí. O hace un meme. Totalmente. Haces un meme con un título cambiado y uno nunca va a pensar que el que hizo el meme en realidad primero photoshopeó la imagen para que luego lo usó como meme y que eso se va a viralizar. Porque no, las fotos siempre son fotos reales
y el meme solamente actúa sobre lo que aporta esa página o ese autor de meme. Creo que ahí juega mucho también esto de la falta de capacidad crítica, ¿no? Y cómo también el emisor utiliza esa herramienta y agarra y lo arma en 5 minutos, un grupo de WhatsApp, y se empieza a viralizar esa... Y además también, más allá de la cuestión de escala, de magnitud, de esto de los tiempos, de los costos, Sí. La cuestión de este impacto de inmediatez. Una fake news viene a arrasar con la otra, y pensemos que del otro lado hay alguien que está legitimando su forma de pensar. Entonces, si yo tiro, por ejemplo, 2 fake news por día, y esta persona está constantemente viendo las fake news, está reforzando sus creencias, su forma, entonces mucho menos va a tener sentido crítico. Digamos, las fake news son letales en ese sentido porque son un arma masiva, cualquiera las puede generar, y están reforzando valores de verdad preexistentes todo el tiempo. Y su constante vorágine hace que una tape a la otra. Entonces no importa lo que se dijo, sino lo que importa es que está reforzando un mensaje, y eso favorece el interés del emisor. Y me pregunto, entonces, para retomar esto de posverdad, si yo todo el tiempo me estoy reconfirmando mis sensaciones a través de una fake news, y cuando la desmienten por ahí, o no me llega, o cuando me llega dudo, no, seguramente lo compraron, o seguramente lo sacaron de contexto, o lo que sea, pero no voy a estigmatizar al que me mintió, porque yo confío en él porque dijo realmente lo que yo pienso. La posverdad, se puede pensar como que en realidad gran parte de la sociedad civil vive en posverdad. O sea, las verdades que tienen en realidad son fundadas a partir de ausencias de verdades, y sería ya casi como una película en la cual en un momento me prenden y no sé, estoy en un set de televisión. Piensa la película de Jim Carrey, ¿no? Que de repente era toda una mentira. Sí. Y el tipo va a decir, mi vida era una mentira, ¿no? O sea, era todo poser, ¿no? Era toda una postura. Sería muy duro igual enfrentar la realidad y decir la verdad. Vivo en un mundo de mentiras, ¿no? O de ausencia de verdades. De repente se encuentra en el medio de un tiroteo mediático entre intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, y algo también un poco a lo que apunta el título, tautología, en el sentido de una verdad que se reafirma a sí misma, una verdad circular. Y creo que la característica de los emisores de esta época, quizás se puede pensar en otros tiempos también, como los emisores dogmáticos, como la religión, por ejemplo, sí. Son emisores que se están reforzando todo el tiempo a sí mismos. En academia podemos hablar de cita autoridad, ¿no? Totalmente. O sea, yo escribo un paper sobre historia argentina, y en ese paper lo coloco, no sé, a Guillermo O'Donnell como un teórico, ¿no? Guillermo O'Donnell, dentro de la ciencia, por todas las convenciones científicas que existen, lo que él dijo se acerca muchísimo a lo que sucedía en ese momento, y supo aplicar lo que sucedía en ese momento. Entonces lo tomó como una verdad. Pero no deja de ser un tipo, como vos, como yo, como cualquier otro que está escuchando el podcast, que nada más que tenía una capacidad superior en la posibilidad de definir un problema y explicar un contexto, pero no deja de ser de creencia. Yo no dejo de creer, o sea, al fin de cuentas, el método científico, en el fondo hay algo de creo. Yo no sé explicar la ley de la gravedad, pero hay ley de gravedad, y qué sé yo, ¿me entendés? O sea, pero hay una creencia. Es una imposición democrática. Quizá las verdades dogmáticas son imposiciones más de tipo autoritario y monolítico, y el método científico es eso, es una creencia democrática, algo que te impone un conjunto de instituciones y de personas. Que al menos está revisada por un otro externo. Claro, sí, y que de alguna manera también está este juego democrático de, bueno, estas teorías se chocan unas con otras y se desmienten, y esas síntesis que van quedando son las que perduran el tiempo hasta que venga otra. Lo que se me ocurre también es, ¿no? El emisor construye para sí una autoridad, ¿no? Lo digo yo, entonces es verdad. Lo dice La Nación, entonces es verdad. Lo dice Clarín, entonces es verdad. Incluso hace un par de semanas se viralizaba esto de, Monsanto promocionando notas, y que muy chiquito decía la nota promocionado, y era un tipo que hablaba que los agrotóxicos no generaban
Sí, o ponele, ahora cuando salió la de Fly Bondi. Bueno, la de Fly Bondi es igual que la de Monsanto. La de Monsanto es anterior a la de Fly Bondi. Y vos decís, obviamente, el gerente de Fly Bondi va a hablar bien de las low cost, pero está siendo pagado. Pero ¿qué pasa? Yo no me importa quién está hablando. Porque si lo decía él o lo decía cualquier otro, incluso si lo decía otro, capaz que... porque la de Monsanto pasó un poco desapercibida, porque el que lo decía no era un director de Monsanto. Claro, sí, En cambio acá se tomó mucho, por quienes están en contra de las low cost, mucha figura por eso, porque era el gerente y era obvio, no va a hablar mal en contra de su propia empresa. Pero lo que pienso es, La Nación tiene un poder que el lector de La Nación al leerla dice, no, lo dijo La Nación. Y por más que sea el gerente, si lo dice La Nación es porque tiene que cuidar su veracidad, porque a fin de cuentas el periodista lo único que tiene es la veracidad. Si te creen o no te creen. Si no te creen, lo que digas no va a tener, y ahí muere tu carrera periodística. En cambio, La Nación cuenta con veracidad. ¿Por qué? Porque es un diario de muchos años, de gran alcance, serio, objetivo, que tiene repercusión internacional. El diario El País toma mucho de La Nación. Sí, que se mantuvo, si bien sabemos a qué interés se responde, en esta pelea que hubo, por ejemplo, con Clarín, se mantuvo un poco al margen, no fue el blanco directo de las acusaciones, digamos. Entonces Clarín quizá quedó un poco más bastardeado e incluso fue más burdo en sus ataques, y La Nación estuvo un poco más al margen, si bien obviamente acompañando, pero un poco más al margen. En esta búsqueda de autoridad, algo que en el artículo también hablas es en tanto a la publicidad y los productos. Es un poco de lo mismo, ¿no? De eso que hablábamos de la marca, por ejemplo, no sé, de shampoo que te dice vas a tener el pelo así, asá, y uno le cree porque es la marca, y la marca es la marca porque tiene esa promesa y así se legitima a sí mismo. Se retroalimentan, están todo el tiempo. A eso obviamente sumémosle el branding, el marketing, la capacidad si es una multinacional, el poder de fuego que tenga, de lobby. Obviamente hay un montón de factores subyacentes, pero cómo esta autoridad se construye a partir de mensajes propios, donde un cierto público empieza a creer ese mensaje, se gana una autoridad y eso ya empieza a ser un círculo de verdades retroalimentadas que responden en el fondo a intereses, digamos. Bueno, en la lógica, en la parte de la filosofía lógica, la tautología es una falacia, ¿no? Yo doy un mensaje, no sé, por ejemplo, Shakespeare es buen escritor. ¿Por qué? Porque los escritores dicen que Shakespeare es bueno, qué sé yo, ¿no? Algo así. O fuera de micrófono te da el caso de, para ir un producto, de Colgate, ¿no? Te pone la pasta de diente y te dice 9 de cada 10 odontólogos la recomiendan. Si uno desmenuza ese mensaje, uno primero ve que hay un odontólogo que viene de una ciencia médica, que la ciencia médica viene de la ciencia biológica y que te muestran científicos como mezclando cosas, ¿viste? Bueno, no sabés qué están blancas, claro, sí. ¿viste? Todo muy pulcro, el tipo que viene, mete en tubo de ensayo, que esto que lo otro, que hace una prueba, meten un diente falso. La animación de 3D Que no sé, ponen algo que no es corrosivo, que es corrosivo. Sí. Y entonces todo ese mensaje que nosotros ya tenemos legitimado de la ciencia dura es utilizado por la propia marca Colgate, que es primer marca seguro en Argentina de dentríficos, y así legitima su propio producto a sí mismo. O sea, va y viene, comienza el argumento y termina en sí mismo, ¿no? Esta tautología. Eso me parece muy interesante porque se extrapola también a lo político, que incluso el consumo es político, el consumo de un producto es político, pero a un discurso de un tipo en un debate presidencial, en un spot de campaña, o yendo a Intratable o C5N. O sea, los argumentos comienzan como argumento, arrancan como premisa, pero termina siendo conclusión, lo cual en lo lógico no es posible. La conclusión siempre se desprende de premisas y no de la premisa es la conclusión, ¿no? La conclusión puede ser una nueva premisa para otra cosa, pero no se puede rectificar a sí misma. O incluso algo que se puede ver muy patente, digamos, en eso que hablábamos de que el emisor se refuerza a sí mismo y responde a un cierto interés. Por ejemplo, vos decías el caso de Intratables. Uno, cuando, por ejemplo, lo pone en la tele, ya sabe con qué se va a encontrar. O, por ejemplo, no sé, si uno quiere abordar una noticia, ya entra en Clarín y en Página 12, por ejemplo, y sabe lo que va a decir cada uno. Claro. Entonces, es la misma noticia encarada de dos puntos de vista distintos y uno
que más o menos está un poco en tema, ya lo aborda desde qué interés quiere ver. Sí. Cómo la noticia pasó totalmente a segundo plano y es bueno, qué mensaje está emitiendo cada uno, cómo va a defender su interés, con qué argumento, Claro. la veracidad obviamente que le pone para que el argumento sea vendible. Entonces, como yo primero estoy buscando una noticia desde un determinado enfoque y, por ejemplo, poniendo Intratables, yo ya sé que todo lo que haya ahí adentro va a responder a X intereses y se van a decir X cosas y tal van a estar en contra y tal están ahí porque es tal y le pagó a otro y sé... Lo que pienso también es que, por ejemplo, al consumir Intratables, por ahí, no sé, uno es opositor del gobierno actual, ¿no? Vos sabés que cuando hables con alguien que no es de la televisión ni de eso, sino del cotidiano, de nuestras relaciones interpersonales, van a utilizar los argumentos que vieron ahí o escucharon ahí. ¿Por qué? Porque son los que se están dando en los medios de comunicación masivos. Entonces vos conocés cuál va a ser el argumento del otro para cuando a vos te discuta y vos le quieras plantear la otra, que de dónde la sacaste, por ahí de página 12, ¿no? Y en realidad el espíritu crítico del opositor y del oficialista queda subsumido a lo que leyó en página 12 o lo que vio en Intratable o lo que leyó en Clarín. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy utilizando el argumento de un otro que, como creo que para siempre hay que tener en cuenta esto de la creencia en la posverdad, ¿no? Sí, como sí, yo sí. creo en ese periodista o en esa línea editorial, ¿no? En todo lo que significa esa homogeneización de periodistas, lo leo y sé qué argumento tengo para criticar esto o para defender esto, ¿no? Incluso esto que decíamos de la pasta de dientes con los científicos, el famoso economista o el famoso analista que uno ve en la tele y la importancia de tener en cuenta, por ejemplo, si es un académico, qué línea ideológica tiene, qué argumentos tiene. Pero esto de nada es inocente y todo está respondiendo siempre a un interés. No es lo mismo que nos hable un tipo como Milei, que nos hable un tipo como Kicillof, digamos. Sí, los dos son economistas, ok, perfecto. Pero están respondiendo a distintos intereses, a distintas líneas de pensamiento y quizá alguien desprevenido porque vio al economista en la tele te habla con argumentos como si fueran lo único, y eso digamos a todos los niveles, tanto como en la ciencia, como en los distintos campos del saber, ¿no? Lo que yo me pregunto también es ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Porque si sé que en realidad yo estoy replicando argumentos que leí de medios afines a mí, o estoy generando un consumo de productos de gente que los publicitó, no sé, una PNT, no sé, un Instagramer, un YouTuber o un famoso o lo que sea, de cómo vuelvo a lo genuino, porque en realidad ese clima, ese escenario está pasando de todos lados. ¿Cómo puedo yo ser crítico y creador de un propio modo de vida sin caer en nichos, ¿no? No, voy a dejar de consumir productos con agrotóxicos, claro, porque Monsanto está mal. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Y vos decís, bueno, entro todo en un nicho del autocultivo y empiezo a vivir de manera autogestiva. Entonces ya el autocultivo está profundamente ligado a la autogestión. Entonces eso ya te lleva a un modelo económico, o sea, profundamente anticapitalista, en el cual hay que tener mucho conocimiento de cómo sembrar, cuándo sembrar, qué sembrar al lado de una cosa u otra, y no dejo de escapar a los nichos y que va a estar llenado también de mensajes de posverdad en estos grupos. Entonces, ¿cómo puedo ir a una vida genuina, auténtica? Que lo estamos evaluando, digamos, una vida auténtica que quizá cae en estas categorías como una verdad en el fondo, pero creo que lo importante, si uno piensa en escapar, primero obviamente es fortalecer el sentido crítico. Creo que, por ejemplo, la filosofía es una de las pocas ciencias que contempla en sí esta emisión desinteresada, que realmente se puede plantear objetivos de verdad. Sí. Y que hay algo no estoy, por ejemplo, hablando o emitiendo para reforzar un interés, sino en una búsqueda de una verdad así con mayúscula. Pero digamos, creo que no hay que perder ese valor. Si bien vivimos en una posmodernidad, creo que es rescatable, y ya yendo, digamos, a la vida de uno, a lo propio, creo que lo importante es tener en cuenta qué interés tiene uno, qué interés se defiende y a qué responde, digamos. Creo que lo importante, no se puede escapar a los intereses, a la disputa política, no se puede escapar.
a los nichos no podemos tener nichos alternativos, nichos más mainstream, si se quiere, pero no puede escapar. Lo importante es no ser funcional al interés del otro, de lo que sería el antagonista de uno. Creo que claro, lo importante para ahí, combatir... me pongo como muy escéptico, porque yo digo, no voy a actuar para mejorar el mensaje o el status quo de mi antagónico, mi agónico, o mi adversario o mi enemigo, ¿no? Utilizando diferentes categorías de diferentes intensidades de conflicto. Pero yo, para no alimentar al otro, tengo que tener una postura. Esa postura se puede pensar, no sé, contrahegemónica, pero ese contrahegemónico no deja de tener estas medias verdades, estas posverdades, estas ausencias de verdades. Entonces, yo en realidad no estoy teniendo una vida auténtica, estoy teniendo una vida que es replicada por un otro, en pos de bajar a el pop, ¿no? El pop en el sentido de lo mainstream, sí, o el status quo, pensando como si, no sé, contrahegemónico del sistema capitalista, liberal burgués, patriarcal, ¿no? En ese sentido, yo me opongo a eso, pero no dejo de replicar algo que en realidad no es auténtico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos una tabla rasa que nos vamos constituyendo con el día a día, con la personalidad, o sea, la fundación familiar, y a partir de ahí cómo nos construimos en personalidad. Y el único modo que me imagino acá como escape a eso, y que hablabas vos de filosofía, pienso en Camus, aceptar que la vida es un absurdo, que no tiene sentido. Yo lo llevaría más a los estoicos en filo, como, digamos, no llevarlo al absurdo, sino más bien a la vida de virtud que quizás sí, en el fondo responde a un paradigma de verdad con mayúscula, pero creo que es un camino, e incluso creo que es complementario, ¿no? Esto de decir, buscar los nichos alternativos, tener conciencia de los intereses de clase, de grupo social, de intelectuales incluso, sí, y generar estas cuestiones alternativas tratando de no pecar de lo que peca el otro, digamos. Si yo propongo realmente un paradigma alternativo, bueno, establecer otras herramientas que escapen a esta verosimilitud del impacto y plantear, por ejemplo, en este caso, un camino de verdad, si se quiere, de cuestiones más fundadas, digamos, la calidad por sobre la cantidad, si se quiere. Pero vos creés que eso es auténtico. ¿No creés que eso responde a una, por ejemplo, en este caso, si pensamos rápidamente el sistema actual, un sistema de la superficialidad, de lo efímero, sí, de los grandes consumos, ¿no? Lo que vos me estás diciendo claramente es contrahegemónico al sistema actual, pero no deja de estar en un nicho que es el sistema contrahegemónico. Si yo pienso, por ejemplo, no sé, los sistemas descolonialistas en América Latina, pensar otro consumo, pensar otro tipo de vínculo con el exterior y otro tipo de economía, no deja de ser un nicho, no es auténtico. Pero uno no puede escapar al nicho. Uno puede constituir nichos alternativos, quizá minoritarios, quizá un poco más mayoritarios, pero creo que no se puede escapar por una cuestión incluso social, digamos. Estos nichos, estos puntos de vista se construyen socialmente, no hay fuerza en la individualidad. Creo que la clave, incluso desde los mismos medios de comunicación, la generación de comunicación alternativa, como puede ser, por ejemplo, este podcast, sí, creo que de alguna manera va por eso, por la generación de nichos alternativos con herramientas distintas. Quizás respondamos a paradigmas filosóficos incluso de otras épocas, se los puede retomar obviamente con las actualizaciones correspondientes, pero creo que va un poco por ese lado, no caer en el escepticismo total, sino plantear, digamos, cuestiones alternativas. Para retomar y ya concluir igual con el tema del absurdo, siempre lo pienso, porque cómo combatir el absurdo es o me debo a las banalidades, ¿no? Me entrego por ejemplo, al sistema actual me entrego, ¿no? Bueno, vivo así, qué sé yo, la vida es así, no la voy a cambiar, y no, puedo renegar como no puedo renegar. La otra está en la aceptación del absurdo. Acepto el absurdo y bueno, trato de convivir con él, un tedio existencial, ¿no? Olvidemos, la sonrisa se borra y va a aparecer cada vez menos, supongo, la verdad no lo sé.
Y Ahí la va. otra salida, la de Camus, es la salida como más potente que tiene y que es con la que se hace hiper reconocido y que hoy seguimos pensando y leyéndolo y pensándolo, que es la del suicidio, ¿no? El suicidio como esa actividad personal, personalísima, decir, bueno, la vida no tiene sentido y manejo el coche y lo dejo ir y sospechamos hoy si se suicidó, Claro, tuvo el problemas tema reales. es... Pero a mí lo que me gusta de esto, de tu artículo de la posverdad y cómo lo llevabas con la tautología de que lo que importa es lo que estoy diciendo yo porque lo digo yo y que lo que dije se rectifica porque lo dijo él, ¿no? Lo dije yo. Y que eso se puede pensar Y en un soy yo plano... por lo que dije, Y también. también, ¿no? En el plano político, social, económico, consumo de productos, consumo de servicios, elijo el voto a este por lo otro, o sea, incluso el marketing político tiene eso, es en vez de vender un producto, vendés una idea, un sueño, un futuro, pero se utiliza después las mismas lógicas para segmentar la población y todo, se utilizan las mismas lógicas. Y vos decís, si realmente quiero ser un hombre libre o no, o sea, a mí me hace, después de hablar de verdad, pienso en la libertad. No puedo no pensar en ser un sujeto libre si sé que respondiendo, siendo contestatario al sistema, en realidad estoy atado a cierta cosmogonía del mundo y si realmente yo defiendo el sistema, estoy atado a ciertos modos de vida. Por eso creo que, y que incluso, como que te estaría bueno para ir cerrando, que la libertad individual, individualísima, que nosotros como que podemos en este momento plantear, no deja de ser también una cuestión ideológica. ¿Por qué la individualidad? ¿Por qué pensar al individuo como una cosa atomizada y no en sociedad? ¿Y por qué uno quiere escaparse del sistema o quiere ser contestatario al sistema, pero termina cayendo en valores profundamente liberales burgueses como es la libertad individual? Ese es el tema, que lo que te iba a decir cuando ponías el ejemplo del existencialismo, si se quiere, es que quizá peque de eso, de tremendamente individual. Entonces habría que pensarlo como cuál es la alternativa social, esto que decíamos de la constitución como seres gregarios. Bueno, las salidas en conjunto mediante, creo, nichos alternativos, que quizá esas respuestas individuales, individualísimas, terminan siendo ese antagonismo que el sistema quiere para legitimarse y ser esa especie de chivo expiatorio, digamos, esa contra moderada del individuo, como el anarquismo, y perdón para los amigos anarquistas, pero la atomización pienso lleva a la nada. El rol que le dio el sistema político-económico al punk y cómo la industria tomó al punk con cierto estereotipo que se maneja en una franja etaria muy puntual, que es la adolescencia, este sujeto que adolece, pero que completamente atomizado no le mueve el amperímetro ni un poco al Estado moderno, ¿no? Entonces, en realidad es como que uno lee el artículo y está bueno porque de repente en vez de pensar a nosotros los que recibimos la fake news, sino el que emite la fake news y el por qué puede llegar a emitir la fake news, y ahora que uno se va con más preguntas que con respuestas, ¿no? Es la idea, queremos problemas, ¿o no? Queremos problemas.